Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana o llamando a la puerta. O quizás no. Se oyen ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo lo esconde. Él está cerca. Y me pregunto, ¿qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al día de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que cada viernes recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Buenas noches. En este programa nos ocupamos de un crimen que es francamente sorprendente. El exotérico crimen del Loro de Piedra. Es un crimen que tiene todos los elementos y componentes para hacer una buena novela negra o una buena película. Y además no está muy lejano en el tiempo. Se produjo en el año 2006. Hasta los propios magistrados que se encargaron de su enjuiciamiento se sorprendieron por la práctica y absoluta imposibilidad de averiguar verdaderamente cuáles eran las circunstancias que habían rodeado al crimen. Pero no nos demoremos más. Escuchemos la narración. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. Nunca el asesinato responde a razones simples, y rara vez un caso resulta fácil de explicar. Pero cuando el instinto criminal cursa mezclado con brujería, sexo, violencia y drogas, el misterio puede envolver el crimen hasta hacerlo indescifrable, y más propio de una novela que narre oscuras conspiraciones esotéricas que de un caso policial. Algo así ocurrió en Pineda de Mar, un bello pueblo de la costa de la provincia de Barcelona, situado entre las localidades de Calella y Tordera al oeste, Santa Susana al nordeste y el mar Mediterráneo al sur. Este pueblo se asoma al Mediterráneo desde playas de fina arena dorada, a las que apenas alcanzan los frondosos pinares del Parque Natural del Montnegre y el Corredor. Para sus poco más de 25.000 habitantes, Pineda es un lugar tranquilo la mayor parte del año, hasta que, llegados los meses de verano, la vida se vuelve bullicio al multiplicarse su población, lo que ocurre gracias a la proliferación de urbanizaciones que, como segunda residencia, rodean la localidad. Con la vida tranquila que decimos, no es un pueblo hecho a vivir noticias luctuosas o grandes sobresaltos, así que nadie podía imaginar que entre los días 14 y 16 del mes de mayo del año 2006 tuviesen lugar los acontecimientos que hoy nos toca narrar. Por aquellos días, Carlos Osvaldo Bello Núñez, de 49 años y de origen cubano, explotaba un pequeño negocio denominado Changó, dedicado a la explotación de la superstición local en torno al esoterismo, la evidencia y la santería. El local tenía una extensión aproximada de unos 30 metros cuadrados, repartidos en una sala, donde se desarrollaba principalmente el negocio, un cuarto de baño y una habitación de reducidas proporciones, utilizada como vestidor y trastero. Por sus características, no estaba acondicionado como vivienda, siendo así que sus moradores,
tenían que dormir en los 2 sofás existentes o en el suelo. Entre los aficionados al exoterismo y lo oculto de la localidad estaba Marco Antonio Carrillo López, un pescador de 31 años, hijo de la dueña del local en el que funcionaba el negocio del santero. El arrendamiento de este local y las ciencias ocultas pronto dejaron de ser los únicos denominadores comunes que compartían Carlos Osvaldo, el cubano, con Marco Antonio, el pescador, pues pronto surgió una apasionada relación sentimental entre ambos. Tiempo después, en un momento indeterminado, apareció por la tienda el joven Francisco Javier Galera Moreno, de 26 años. Este era un aficionado al esoterismo, de inclinación bisexual, que había conocido al santero en busca de soluciones mágicas al haber sido abandonado por su novia, un hechizo al que llaman amarre. Según se supo después, de alguna manera habían iniciado un triángulo amoroso en el que, según a qué versión se atienda, el cubano mantenía una relación amorosa con Javier, de la que se hallaba celoso el pescador Marco Antonio, o, por el contrario, era este el que se prestaba a los caprichos sexuales del santero, junto con el joven, sometidos ambos a la influencia del cubano. En todo caso, los tres habían llegado a cohabitar en el local de santería en una tóxica y viciada relación amorosa triangular. La noche del domingo 14 de mayo de 2006, los tres decidieron salir a cenar dirigiéndose para ello a un restaurante próximo. Durante la cena en el restaurante se inició una apasionada conversación que se extendió a la sobremesa cuando, paseando por la calle ya de retorno al local, el santero cubano, Carlos Osvaldo, sugirió al joven Javier la conveniencia de someterse a un ritual esotérico. Una vez ya en el local, el santero consiguió convencer a Javier de que se prestase a un ritual mágico, para lo que le indicó que se tumbase boca abajo y que apoyase la frente en el suelo mientras mantenía los brazos separados. Al tiempo que ocurría lo dicho, el pescador Marco Antonio, en silencio, observaba el desarrollo de los hechos. Javier se encontraba en una circunstancia y postura que le impedían observar los movimientos del santero y del pescador y, por lo tanto, no podía advertir lo que ocurría a su alrededor, ni reaccionar cuando, con el decidido propósito de acabar con la vida de Javier, el santero y el pescador, uno o ambos, cogieron una figura de piedra compacta que representa un loro o una cacatúa de un peso de entre 15 y 20 kilos, y la dejó caer sobre la cabeza de Javier que, lógicamente, sufrió un tremendo impacto a resultas del cual falleció de forma inmediata. Después, el cadáver fue arrastrado hasta un extremo de la trastienda del establecimiento, dejándolo semioculto tras algunas cajas. Inmediatamente después del crimen, se marcharon a Barcelona y al regreso durmieron en la trastienda con el hedor procedente del cadáver. 4 días después de estos hechos, el 18 de mayo, el padre de Francisco Javier Galera denunciaba ante los mozos de escuadra la desaparición de su hijo. Estos agentes visitaron el local junto con Marco Antonio y su madre sin encontrar nada. Pero el padre de Javier vio como la madre del pescador sacaba unas ropas ensangrentadas, lo que comunicó a los agentes actuantes sin que éstos hicieran nada para averiguar si era verdad este hecho. El 20 de mayo siguiente, tras las quejas vecinales por el hedor que salía de la tienda y al seguir sin conocerse el paradero del desaparecido, se procedió a registrar el local, descubriéndose el cuerpo de Francisco Javier Galera en la trastienda del establecimiento. El cuerpo del fallecido se encontraba tumbado en el suelo boca abajo. Según el informe forense, recibió los golpes mortales que le destrozaron el cráneo, estando en la posición descrita de manera relajada y sin esperarlo, lo que le impidió disponer de oportunidad alguna de defensa. Esto convertía la acción en alevosa y ponía de manifiesto que, seguramente, se había producido mientras se realizaba algún tipo de ritual al que la víctima se sometió de forma voluntaria y confiada. Los investigadores encontraron en la tienda la figura de un loro de piedra con restos de sangre de la víctima adheridos a ella, a pesar de que resultaba evidente que se había intentado borrar toda huella del crimen limpiándola. Era sin duda el arma homicida. Estas pesquisas dieron lugar a la detención de Carlos Osvaldo y Marco Antonio como presuntos autores del homicidio de Francisco Javier. Durante el juicio se culparon el uno al otro. El pescador, tras contar que el vidente lo golpeó en la cabeza con el loro mientras oficiaba un ritual para bajarle el espíritu, en el que no faltaban las plumas y las reproducciones de deidades yorubas, declaró que era como si fuera una secta, hacía con nosotros lo que quería con solo una mirada.
Después declaró que su familia era víctima de un embrujo del santero que los dominaba hasta el punto de que, durante años, habían estado pagándole 300 euros cada semana, así como el importe del alquiler de la tienda de esoterismo, que había tenido que soportar sus abusos sexuales en más de 20 ocasiones, bajo la amenaza de matar a su familia si se negaba, y que, tras matar a Javier, intentó matarlo a él mientras le realizaba un rito para limpiarlo de malos espíritus, y que, a pesar de ello, por miedo, acompañó al santero a una ermita donde quiso suicidarse y después a Barcelona, en donde se refugiaron en una sauna hasta que su familia fue a buscarlos. Terminó su declaración diciendo que el santero los tenía dominados a todos y que le bastaba con la mirada para someterlos a su voluntad, llegando incluso a negar que hubiera visto el cadáver, lo que llevó al presidente del tribunal a decirle que a este tribunal le cuesta entender que durante 3 días usted estuviera allí y no viera el cadáver. La versión del santero fue radicalmente opuesta. Era la familia del pescador, que posee una pequeña flota, la que lo tenía subyugado y, después de que Marco Antonio cometiera el asesinato, trató de obligarle a ahorcarse dejando una grabación en la que se autoinculpase del crimen. Al borde de las lágrimas, el vidente aseguraba que amaba al fallecido y que la madre de Marco Antonio lo acosaba sexualmente y lo había sometido a juegos sexuales sádicos, y que Marco Antonio era celoso, compulsivo y un obseso del espiritismo y de la brujería, y que fue este quien mató a Javier porque se sentía celoso, porque mantenía una relación sentimental con Javier de la que Marco Antonio estaba al corriente, y se declaró enamorado del fallecido y comentó que tenían planeado irse a vivir juntos, y que el pescador desconfiaba de él porque estaba convencido de que iba a denunciar ante la policía su implicación en el tráfico de drogas. Explicó también el santero que el día del crimen encontró a Marco Antonio en la tienda cubierto de sangre tras una pelea con Javier, y que el muchacho se había marchado de allí. Para el cubano, la madre del pescador era la figura dominante, llegando a decir que le acusaba sexualmente durante los años que vivió en su casa. También dijo que se habían refugiado en la casa de ella en Barcelona, hasta que los detuvo la policía. Los médicos forenses destacaron en su informe que la víctima había muerto en el mismo sitio donde fue encontrada, y que tenía material genético de Carlos Osvaldo el santero en un calcetín, lo que demostraría que le habría arrastrado para ocultarlo. Al final de la vista, el presidente del tribunal advirtió a las partes que no iba a tener en cuenta las incoherentes declaraciones de los acusados y que basaría su fallo en pruebas objetivas. Una de ellas, el peso del oro, que hacía necesario que los dos hubieran colaborado para dejarlo caer sobre la cabeza de la víctima. Y por último dijo: «Yo me rindo. Si a partir de ahí ustedes consiguen algo más». El fiscal acusó por igual al vidente y al pescador, pidiendo penas de 17 años de prisión. Para el santero pidió, además, 8 años por la supuesta agresión a Marco Antonio con el loro de piedra, un homicidio en grado de tentativa. Durante la vista, los funcionarios se quejaron del peso de la figura del loro de piedra para su traslado, lo que subrayaba la convicción de que no pudo ser manejada por un solo hombre para cometer el crimen. Por lo que no es de extrañar que, el 15 de julio de 2009, los magistrados condenaran a ambos acusados a la pena de 17 años de prisión, al considerar probado que ambos eran autores responsables de un delito de asesinato sobre Javier, y al pago solidario de una responsabilidad civil de 200.000 euros para los padres del asesinado y de 50.000 euros para la hermana en idéntico concepto, imponiéndoles además la prohibición de aproximarse a la familia del fallecido a menos de 1.000 metros durante los 5 años siguientes a su puesta en libertad. La sentencia absolvió al santero Carlos Osvaldo del delito de intento de homicidio en la persona del pescador, tal y como éste había denunciado, al considerar que una sola persona no podía cargar con el loro de piedra, y que Marco Antonio se desplazó inmediatamente después de los hechos con el santero a Barcelona. Asimismo, el tribunal calificó de insólita pasividad la actuación de la dotación de policial de los mozos de escuadra ante la denuncia del padre de Javier de que la madre del marinero había sacado del local de esoterismo varias prendas manchadas de sangre, sin que nadie se lo impidiera. En su recurso de casación al Tribunal Supremo, las defensas alegaron que no había suficientes pruebas de la culpabilidad de los procesados, pero el alto tribunal desestimó ese argumento y recordó que no existe ninguna hipótesis alternativa que permita pensar razonablemente que los acusados son ajenos al asesinato. Finalmente,
cerró su resolución sembrando dudas sobre la conducta de la familia del pescador condenado, dado su interés en ocultar la muerte, pero concluyendo que era difícil vincular su comportamiento con el crimen. El único de los intervenientes que no resultó condenado fue el Loro de Piedra. Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda. De vuelta de la publicidad, ya estamos con todos ustedes, un programa más. Como siempre, tenemos los amigos de siempre y alguno más hoy, porque con nosotros está Álvaro Miranda, que es periodista, nuestro nuevo técnico de sonido, dejo de hacer yo el manazas, que además es presentador del programa Con Dos de Azúcar, que se emite en ondauniversitaria.es los martes de 4 a 5. No se lo pierdan porque dentro de la radio juvenil y de las promesas del periodismo radiofónico, estoy seguro que Álvaro tiene mucho que decir en el futuro. Una vez que he presentado a Álvaro, que espero que saludes, saluda Álvaro, di algo, di hola. Hola, encantado la verdad de ser el técnico de este maravilloso programa que seguía hace tiempo y... Esperamos no mancharte con la sangre. ¿Eh? Esperamos no mancharte con la sangre. No, eso espero yo, menos mal que tenemos un cristal que nos separa, porque si no, te aseguro que no iba a ser técnico de este programa. Pero muchas gracias por la invitación. Luego tenemos aquí a Lisbeth, nuestra especialista en botiquines y tiritas. ¿Qué te cuentas, corazón? Pues nada, que estoy muy contenta de que estéis hoy aquí con nosotros. Sí. Bueno, aquí con nosotros como todos los días, pero hoy es un día especial. Sí, porque está Álvaro. Algo personal. ¿Verdad? Sí, y claro. es una cosa Y te así. tengo así cerquita hoy, además. ¿Cómo te gusta, eh? Sí, me encanta. Luego también Buenas noches. Menos mal que lo has dicho. Luego, como no, tenemos a nuestro especialista en criminología motero, nuestro querido Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Pues asusta un poco porque te impresiona esto de tener ya un estudio de grabación. Ajá. Y bueno, bien, buenas noches y esas cosas. Jorge, ¿cómo andas? Pues muy bien, Francisco, buenas noches. Y buenas noches a Nuestro todos. abogado de cabecera, don Marcos López Herrador, paticojo, novelista, abuelo feliz, y hoy ha llegado tarde. Me voy a callar la última parte que te iba a llamar porque me vas a decir algo. Venga, habla, saluda. Buenas noches, queridos amigos. No crean nada de lo que oyen. No crean nada de lo que oyen. Está feliz porque ha publicado un libro que lo ha perpetrado, sí, señor, junto a mi persona, que es un magnífico libro que recomiendo a todo el mundo que compren. ¿Cómo se llama, Marcos? Hemos dicho. Pues se llama ni más ni menos que Crímenes de Cine. Es un libro que he escrito con Francisco José Fernández Cruz Sequera, que creo que, no sé, algún día lo tendremos que invitar. Me suena de algo ese nombre, ¿no? Y que nos lo ha prologado Eduardo García Peña, Correcto, que es un magnífico profesor de Derecho Procesal Penal. Correcto. Y una de las eminencias de la práctica del derecho como abogado. Uno de los mejores abogados, de esos que no salen en la tele,
pero que es un magnífico abogado, mejorando lo presente, Jorge. No quiero yo faltar. Y Crímenes de Cine nos ha salido un libro verdaderamente interesante, divertido, entretenido, didáctico, y todo lo que les pueda decir es poco. Crímenes con película, ¿eh? Que ahí es Sí, nada. sí. Y bueno, Liz, tú también has publicado un libro. Sí, También lo has perpetrado conmigo. sí, otra vez encantada. Ahora te voy a dejar que digas tú el título, venga. Pues esta vez el título ha sido muy peculiar y es Matar una puta sale gratis. Ahí es nada. Es un título que elegiste pensando en cómo se iban a sentir las señoras de buena familia cuando fueran a la cajera del Corte Inglés y le pidieran el libro. Sí, mi madre de hecho todavía no sabe cómo se llama y seguro que me mira mal, así que... Por favor, ¿me puede dar un ejemplar de Matar una puta sale gratis? Claro, evidentemente en ese mismo instante te llaman de seguridad del Corte Inglés y te ponen en la calle. Ya, entre las descripciones que hacemos, los títulos que ponemos a los libros, pues... Bueno, también nos ha acompañado en la autoría del libro Tatiana Ballesteros, Sí. vieja amiga de este programa, Compañera, efectivamente. que en este momento anda perdida en su nuevo curso profesional por ahí, por esas tierras de Dios, y a la que desde aquí obviamente enviamos un Por saludo. supuesto. Bueno, pues hoy tenemos un crimen que ha sido un crimen francamente entretenido, un crimen interesante. Tenemos el exotérico crimen del loro de piedra, que es un asesinato que llama mucho la atención, y digo yo que a Jorge sí lo he presentado, ¿no? Jorge. Naturalmente. Sí, de hecho ha sido el más formal de todos. Y le he saludado bien, nuestro abogado de cabecera. Vemos que nuestro querido criminólogo, que me da debajo de la pierna, me ha hecho 2 hematomas o escoriaciones que someteremos al escrutinio de Liz, ya. diciéndome que no has presentado a Jorge. Que sí lo he presentado, que estás mayor, que no vengas en moto, que te lo tengo dicho, que ya no tienes edad. Liz, cuéntanos, ¿cómo mataron a esta gente? Con un loro de piedra. Con un golpetazo. O con una piedra con forma de loro. O con una piedra con forma de loro. Casi mejor, ¿no? Venga, pues, Con- lárganos el rollo. Pues nada, le dio un golpe con un objeto de piedra de unos 15-20 kilos, me creo recordar que era. Ya y- que hace falta ser animal. Tiene sigue. que ser complicado manejar un objeto de esas dimensiones y ese peso. Sigue, tú sigue. Vale, pues le dio un golpe a la cabeza, con lo cual tenemos hoy un traumatismo cráneoencefálico, que desde el punto de vista médico-legal tienen gran importancia por su gran frecuencia y las señales que puede ocasionar a la víctima, ¿vale? El traumatismo va a depender de varios factores, principalmente de la violencia del golpe, que en este caso, con el tipo de objeto que tenemos, el golpe fue mortal. El objeto, que también hace mucho en este caso, la cantidad de pelo que tengamos, el grosor del cuero cabelludo y el espesor del cráneo también nos va a afectar en estos tipos de golpes. Y según las lesiones, pues nos vamos a encontrar varios tipos de localizaciones y de número de scalps, que los scalps son colgajos que se producen en el cuero cabelludo. La localización de las lesiones, por norma general, si la víctima se encuentra de frente con respecto al agresor, las lesiones nos las encontramos en el lado izquierdo de la cabeza de la víctima, ya que la mayoría de la población es diestra. Luego, por el contrario, si el agresor se localiza por detrás de la víctima, la lesión se sitúa en el lado derecho y más centrado y superiormente en la cabeza. El número de scalp también va a depender, que es el número de colgajos que se producen en el cuero cabelludo. La longitud de la herida también nos va a dar un poco la forma del objeto. El tipo de fractura craneal, las fracturas más con minuta o con depresión también hacen un poco identificar el tipo de objeto. Y luego tenemos las lesiones cutáneas y auriculares también. Eso de cutáneas, a ver si va a haber alguien que no lo sabe, ¿eso qué es? Pues en la piel. Ah, en la piel, en el pellejo. Sí. Vale. Vale. Luego, esto afecta al cuero cabelludo. Las lesiones también las podemos producir en el cráneo, en el hueso, que también te las he comentado. Y las partes blandas que vamos a tener es en el cerebro y en las meninges, ¿vale? Tenemos una contusión, que es lo más fuerte que nos vamos a encontrar es el hematoma. Las erosiones producidas por el rozamiento y la herida propiamente dicha, con pérdida de continuidad. La pérdida de continuidad es que los bordes están separados. Tienen algún colgajo, algún hilito de fibras. O sea, que le pegaron una pedra y Gorda. desparramaron los sesos por todo el suelo. Sí, Y dejaron la cabeza hecha polvo. sí, Que es más o menos lo que me estás diciendo con palabras finas. sí, que luego me regañas porque la gente no se entera. Pues bueno, no, sí está bien, pero yo lo estoy aclarando. Le pegaron una pedra en los hartos de la cabeza, desparramaron los sesos por todo el suelo. Sí, Bien, hubo pérdida de masa encefálica, ¿no?
Sí, claro, posiblemente, yo creo que casi seguro, con ese tipo de objeto y la fuerza con la que le dio. ¿Y cuántos golpes hay? O sea, ¿tuvieron que darle más de un golpe? ¿2, 3, 4? Claro, pues también depende de dónde le des, porque si le das, por ejemplo, en la parte lateral, justo por donde, encima de donde tenemos la oreja, esa parte del cráneo es más finita, con lo cual es más fácil de romperse. En cambio, si te das aquí en el occipital, atrás en la cabeza, es una de las partes más gruesas y ahí a lo mejor tienes que insistir un poquito más. Sí, vamos, pero pierdes el conocimiento de entrada con el primer golpe, seguro. Sí, seguro. Tiene que ser un impacto, voy a decirlo como lo dices tú, traumatismo craneoencefálico de severo. primera categoría. Severo, sí. Sí, y bueno, en las partes duras en el hueso también vamos a encontrar equimosis óseas, que son hemorragias intraóseas, y la fractura, que puede ser lineal, en estrella, hundidas, con perforaciones, que depende del objeto con el que le golpeen. Y luego las alteraciones intracraneales, que estas son las que te gustan a ti. La hemorragia epidural, que se encuentra... Dile lo de las meninges, que sabes que me pone. Te voy a regalar una maqueta de unas meninges. No, una maqueta. Cuéntalo. Para que la tengas en casa. ¿Se rompen las meninges? Las meninges son un saquito... Que pone mal en China. Con el código de barras. En alguno lo pone. En alguno lo pone. Que vienen encerrados los sesos. Eso es. Y además viene encerrado Ya te estoy pegando la forma de hablar. Viene encerrado. Qué pena. Qué deformación. Para lo que hemos quedado. Para lo que hemos quedado. Pues se encierra también todo el tubo dural, que es la médula ósea, ¿vale? Y dentro, estas meninges son 3 capas principalmente, y debajo de ellas está la masa ósea. Y tenemos la hemorragia epidural que te he dicho, que esta está entre la dura madre. La hemorragia epidural. Epidural. ¿Qué significa epidural? Porque sabemos que las embarazadas cuando van a dar a luz le ponen la anestesia epidural. Eso es, claro. Explícanoslo. Pues es un espacio virtual, porque no hay espacio casi prácticamente físico, que es entre la dura madre, que es la primera capa de las meninges, la más externa, y el periósteo. El periósteo es una capa muy finita que recubre el hueso por dentro, ¿vale? Y en ese espacio es donde se produce la hemorragia. Suelen ser estos golpes unilaterales y en la zona parieto-temporal, que es donde se golpeó a esta persona. Es decir, la zona parieto-temporal, para la izquierda de la cabeza. Donde tienen los laterales, eso es, donde te he dicho, por encima de la oreja y un pelín hacia arriba, ¿vale? Y este tipo de hemorragias son mortales cuando se produce una pérdida de sangre de 100 centímetros cúbicos. Con lo cual ahí además... ¿Que viene a ser como cuánto? Como 100 centímetros cúbicos. ¿Como cuántos vasos de agua? Medio. ¿Medio vaso de agua? No sé, calculo esas cosas fatal. Sí. Yo cuando lo veo ahí en la mesa, sí. ¿Que te mueres con nada? Sí, claro, porque depende de dónde te hagas la herida, depende de dónde tengas la hemorragia, no es lo mismo que pierdas 100 centímetros cúbicos del brazo que de la cabeza. De todas maneras, hay que comentarle a la audiencia, porque esto es una sorpresa que nos tiene preparada Liz, que no ha querido decirnos nada, pero estamos pensando que en primavera probablemente hagamos una visita parecida a la que hicimos al Instituto de Medicina Legal, pero esta vez no sabemos si lo haremos al Instituto de Medicina Legal o al Museo de la Guardia Civil, que tiene también mucho interés desde el punto de vista criminalístico, sobre todo por los objetos que conservan pertenecientes a toda la historia de la delincuencia en España. No obstante, Liz, bien sea uno, bien sea otro, a lo largo de los próximos meses ya nos irá contando. Va a ser la encargada, por lo que veo, ¿no? Efectivamente. Vale. Es que en este momento la sorpresa le ha llegado de lleno. Me encantan estas noticias así. ¿Verdad? Y lo que yo estaba diciendo. Entonces seguro que lo van a disfrutar y que podremos ir a verlo y a ver cosas de este tipo. Vale. Ya lo de los moribundos y los muertos y los trozos no, para otro día. Pero casi. Vale. Y bueno, sigue. Vale. También en este caso lo más seguro que nos encontremos una hemorragia subdural, que es más profunda, entre la dura madre y la aracnoides, que es la siguiente capa, y aquí se produce una rotura de los vasos comunicantes del cerebro. Y luego la hemorragia subaranoidea, que en ese se suele dar por un aneurisma, por una dilatación de un vaso, que suele venir de una patología. Y bueno, aparte la contusión en el cerebro, que está así como hecho añicos. Y sobre la lesión ya está. Luego si quieres, cuando avancéis vosotros, te cuento los fenómenos cadavéricos. ¿Te parece bien? Bueno, cuéntalo, sí, porque si ¿sí? No vas a... No, sí, porque si no vas a hablar tú y... Por eso no, ahora no digas nada ya descansa. Bueno, pues el caso es que estamos con el tema este de la brujería, del sexo, de la violencia, del tráfico de drogas, pues todos son los elementos que componen una fórmula, una buena combinación para una película de cine negro o para cualquier crónica de sucesos que se precie. ¿Quién se lanza? Fernando.
por lo que veo que tienes en la mano, te has leído alguna cosilla, que se diría, ¿no? Porque tienes 2 folios llenos de apuntes, tres folios llenos de apuntes. No, Bueno, cuéntanos algo, venga. Bueno, pues, Lo primero, que estaba muerto ya. Sí. A partir de ahí ya puedes seguir. Pues fue declarado asesinato, no homicidio, un asesinato con alevosía, porque se le encontró... Toma nota, Jorge, que luego eso va para ti, ¿eh? Se le encontró tumbado boca abajo, al no poderse defender, pues la famosa alevosía. Es un caso que se mezcla esoterismo, magia negra, sexo en grupo, temor a denunciar, celos, sexo consentido en grupo, es decir que... Todo lo que estás diciendo, Fernando, es pecado hasta ahora, ¿eh? Te lo aviso. Sí, lo que pasa es que es un caso típico atípico, porque... ¿Por qué? Explica eso, ¿por qué te parece un caso típico y atípico al tiempo? Pues porque normalmente 2 son pareja y 3 son multitud. Entonces, si ya con pareja tienes celos, ya si son 3 en cuestión y 2, entre comillas, peleando por el mismo, que es el brujo, que los tienen hipnotizados y bueno, hipnotizados, atemorizados. Te advierto que en la actualidad todo es posible, tal y como están las cosas. 2, 3, 7, 14, ser chico por la mañana, chica por la tarde, sin definirte a mediodía, todo ya todo es posible. O sea que no nos pongamos estrechos ahora con esto. Como él decía que los miraba y los embrujaba y que abusaba sexualmente de ellos y que hacía lo que quería, pero incluso no solo con ellos, sino con la familia del otro asesino. Entonces, bueno, pues háblanos de un Marco poco Antonio. de algo que nos llama mucho la atención, que es el tema de la brujería, de las sectas, del vudú, del candomblé, de todo este tipo de cosas. Bueno, yo por lo que estaba viendo, candomblé, ¿no? Es más las deidades yorubas, porque en santería... ¿Qué es eso del yoruba y qué son la santería y qué es todo esto? Bueno, se supone que en santería se sacrifican animales en bien. Primero, ¿qué es la santería? Pues es una mezcla de ritos africanos con cristianismo, porque como no estaban permitidos los ritos africanos y la Iglesia Católica en medio mundo los prohibió, pues los esclavos negros que fueron llevados principalmente a América, ya sea del norte, del sur o Centroamérica, para mantener sus costumbres los camuflaron con divinidades o santos cristianos, y entonces... una serie de rituales, ellos invocaban a sus deidades, pero para engañar a la Iglesia tenían pues protección de santos o santas. Un proceso que, si te das cuenta, se repite sistemáticamente en todos los lugares, porque las culturas precristianas se vieron teñidas siempre, donde han ido haciendo coincidir las deidades cristianas o los cultos cristianos con los cultos precristianos. Nos pasa en Europa con todos los cultos en el que la dama del lago se convierte en la virgen del entorno, por ejemplo, o nos pasa con deidades de orden pagano que se transforman en santos cristianos que nunca existieron. Y también nos pasa, por ejemplo, en la América continental, donde quechuas y aymarás, en la zona del centro de andino, hacen coincidir las deidades cristianas con sus propias deidades anteriores. Entonces, al final se da ahí como una especie de fusión, de mezcla, de una cierta religiosidad ecléctica entre las culturas previas y las culturas precristianas y las culturas cristianas. Y en el caso concreto de esto, como tú bien dices, está esa mezcla de las religiones animistas africanas con la necesidad de identificarlo con el barniz cristiano, que en realidad nunca llega a calar, que no existe como tal. Ya, lo que pasa es que aquí se habla de que utilizan plumas y tal, que son animales muertos, no animales vivos, que de ahí lo de las creencias del candomblé y yoruba. Utilizaba las yorubas, que es pues para quitarte, por decir, males de ojo, porque este chico vino para intentar recuperar a su exmujer que la había dejado. ¿No será, es una forma de magia blanca, podemos decir? Hombre, tampoco es magia blanca, porque la magia blanca es para hacer un bien, y aquí no está claro el fin. Era recuperar a la mujer, pero resulta que no solo no recupera a la mujer, sino que se lía con el brujo. Ese crujido que acaba de escuchar la audiencia no son efectos especiales de terror y de misterio. Es una silla que cruje cuando uno se echa para atrás. Lo digo para que quede claro que no estamos introduciendo elementos nuevos tendentes a asustar a la audiencia. O sea que... Sigue, Fernando. No, yo no considero que sea magia negra, pero tampoco es magia blanca.
Es magia. Son rituales de esoterismo. Al emplear las plumas son animales ya muertos, no emplea animales vivos. Entonces, claro, ¿no se sacrifican animales en las ceremonias de santería? En este caso no. Pero en las ceremonias habitualmente de santería se sacrifican, ¿no se Vamos sacrifican? a ver, los yorubas emplean animales muertos para que es, por decir, lo que entenderíamos como magia blanca. Que es para traer suerte o un amor perdido y tal. Cuando ya es magia se llaman negra, amarres, ¿no? Amarres, hechizos, conjuros. Sí, pero cuando ya quieres ser mal de alguien es cuando ya sacrificas animales y entonces invocas a las ciertas deidades que son las que van a propiciar ese mal. Pero eso ya es más el candomblé y demás. El candomblé, eso es el candomblé, ¿verdad? Sí, o sea, el candomblé entraría dentro de lo que podríamos, para entendernos, llamarnos una magia oscura, negra, negativa. Algo no es para entendernos, es eso, es directamente magia negra. Magia negra, que es magia de los africanos, porque la otra es más edulcorada, sería más hacer ritos a santos y tal, pues para invocar el bien o que te quiera una mujer. Rituales tal, nocturnos, a la luz del fuego, uso de alucinógenos. Sí, sustancias psicotrópicas siempre. Para poder provocar un estado ya sea de conciencia, ¿no? Sí, un estado transitorio. Normalmente emplean alcohol y drogas. Mezcla, por ejemplo, en santería es muy típico fumar puros y echar el humo. Es bueno advertir que cuando veamos a los jóvenes por la calle drogados o bebidos, no pensemos que están con las santerías, que se han cogido un colocón, que es otro tema ya, diferente. Pero es que no van con el puro y con el digo, pollo ahí. O sea, para rasgo distintivo, que vayan con un pollo. Bueno, en la cabeza sí, algunos sí llevan un pollo. Sí, algunos, ¿verdad, Liz? Como la audiencia de tus fotos, no te cuento. Tienes más agujeros que una y más tachuelas que una ferretería. Oye, Jorge, y perdóname que salte ahora a Jorge. Sí. Jorge, asesinato con alevosía. Sí, naturalmente, es un asesinato por alevosía. No fue una muerte accidental con el orden. No es una muerte accidental, ¿no? Ni se queda solamente en una muerte intencional. La muerte intencional sería el homicidio. Pero vamos a ver, aquí hay un asesinato cometido con un loro de 20 kilos. Sí. ¿No es un poco cruel? Es un poco cruel, sí, la verdad. No, digo, no es un poco cruel la idea. Con un loro de 20 kilos de piedra yo creo que no se le puede sacrificar. Que te maten a lorazos, y perdón, que no quiero faltar respeto al difunto, pero que te maten a lorazos tiene un punto, ¿no? Entonces, hombre, asesinato, ¿por qué? Y alevosía, ¿por qué? Lo has dicho 1000 veces en el programa, pero hay personas que no han oído. Exacto. La alevosía es el empleo de medios, modos o formas que tienden directamente a asegurar el fin que se pretende, eliminando prácticamente todas las posibilidades de defensa de la víctima. La jurisprudencia distingue 3 tipos de alevosía y esta es la que llamaríamos alevosía sorpresiva, es decir, cuando le pillan a uno por sorpresa. Está la alevosía proditoria, que es en la que media una especie de traición o celada o te aparecen de repente, y la alevosía de desvalimiento, que es en la que la gente aprovecha la situación de desvalimiento de la víctima. Esta es una alevosía sorpresiva. Y se ve, aquí me voy a meter un poco en el análisis de la pericial forense sobre este caso, de las autopsias y de la reconstrucción de los hechos, porque la disposición final, la disposición del fallecido evidentemente se encontraba boca abajo y con la frente tocando el suelo. Y además no existía ningún signo o vestigio o rasgo indicativo de que éste se hubiera defendido. Normalmente este hubiera sido heridas en los brazos, es decir, que hubiera tratado de defenderse de los atacantes. Estamos ante un ataque súbito e inesperado totalmente. Le hacen ponerse boca abajo pretendiendo hacer con eso un ritual. Exacto, brazos extendidos, y aprovechan para darle con el lodo de piedra. Alevosía, 139.1 del Código Penal, un asesinato puro y duro. Y es por lo que les condenaron. Ya, sin embargo, el fiscal pidió penas de 12 años de prisión. Bueno, el fiscal en las conclusiones provisionales pidió 12 años porque, sorprendentemente, mantenía una acusación de homicidio. Es que eso es lo sorprendente. Es lo sorprendente, y gracias a la actuación de los abogados de la acusación particular, esto hay que decirlo, que mantuvieron en todo momento que el delito se tenía que calificar como asesinato, el fiscal en las conclusiones definitivas, que esto sabe la audiencia prácticamente lo de las conclusiones definitivas, lo que son las últimas que hace la acusación, ya sí cambió su calificación a la de un delito de asesinato, pidiendo 17 años para cada uno. Que fueron los que la audiencia provincial las terminó imponiendo. Efectivamente.
Bueno, y la pena entiendo que es ajustada a derecho. Sí, 17 sí. años por una asociación. Sí, Lo que bueno, en Estados Unidos era un homicidio en primer grado. Sí, la acusación particular había pedido 20 años. Entonces, en ¿Y ese qué pasa sentido, con la pues, absolución de Carlos Osvaldo Bello de un intento de homicidio en la persona del marinero? Sí, porque no se encontraba debidamente acreditados los elementos que configuran el homicidio intentado en este caso. Fíjate Por eso que el ten en tribunal cuenta- sentenciador calificó Hmm. la actuación de los mozos de escuadra de insólita pasividad. Una Sí. descalificación muy dura en una sentencia para la actuación policial, ¿no? Sí, pero esto de insólita pasividad aparece como muy de pasadillo en la sentencia que tengo yo. Sí, es cierto que hablan de una insólita pasividad de los agentes que intervinieron. No dicen, no ponen ni nombres ni apellidos ni cuerpo a los agentes que intervinieron. Pero sabemos que fueron los Mossos de Escuadra, De los agentes de policía, Sí. ¿no? Sin más, así, de Sí. forma genérica. de la Policía Judicial. Marcos, ¿qué decía Rousseau de esto? Porque seguro que Rousseau decía algo. Seguro que decía algo y no era bueno. Entonces, Como que tienes una manía que te mueres. no, lo aprecio en lo que vale. Bueno, al grano. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres decirnos del loro? Del loro hay muy poco que decir, salvo que es el arma del crimen, que es un arma del crimen especialmente inusual. Y llama la atención que, habiendo situado a la víctima en la postura en la que antes nos ha hablado Jorge, de modo que estaba boca abajo y no podía defenderse en absoluto, utilizaran como arma, como objeto para agredirlo y darle los golpes, una figura tan pesada y tan poco manejable. Es que A mí me llama la atención. es lo que más llama la atención, que coger un loro de 20 Claro. kilos de peso, es que para cualquier oyente que nos esté escuchando, es como cuando vas a un gimnasio y coges una pesa de 20 kilos, que es más manejable por volumen, aunque sea el mismo peso. Y aún así resulta de lo más desacertado. Claro. Es decir, en este caso se reveló eficaz. Pero Bueno, no parece que pueda ese, darse, fíjate, esto Jorge va también contigo, no parece que pueda darse la cuestión de la premeditación, porque premeditar, si lo premeditas no te vas con un loro de 20 kilos. O sea que necesariamente tuvo que ser una actuación sobrevenida. Y la alevosía que efectivamente resulta evidente. Sin embargo, cuando veas esto dices, bueno, vamos a ver, un crimen alevoso es como menos pensado. Si no premeditado, sí pensado en aprovechar una circunstancia. Y claro, aprovechar una circunstancia de indefensión utilizando un arma tan impropia. Pero efectivamente, el arma es la que se utilizó, hubo alevosía, el arma es la que se utilizó porque no solamente tenía restos de sangre de la víctima, sino que tenía restos de sangre de uno de los criminales. Estamos ante un crimen, pues, extraordinariamente morboso por las circunstancias que antes has mencionado, en el sentido de que se mezcla brujería, sexo, violencia, tráfico de drogas, ¿no? Y una cosa más que no hemos mencionado y que queda muy poco correcto decirlo desde el punto de vista político: inmigración. Porque evidentemente todo esto de la santería, la proliferación de multitud como si fueran setas y hongos de creencias, tanto de tipo religioso como el fenómeno extranjero, son cosas que son propias de la sociedad que estamos viviendo. Una sociedad que ha pasado de un catolicismo cerrado y feroz a un proceso de secularización absoluto, donde el vacío religioso y espiritual ha sido sustituido por creencias, muchas veces en supersticiones o en creencias en religiosidades de importación nuevas, de orden asiático o no. Entonces, por un lado tenemos ese fenómeno de las nuevas formas de religiosidad, y por otro lado tenemos ese otro fenómeno que es la aparición como portadores de esas nuevas formas de religiosidad de poblaciones de origen extranjero que abren sus negocios, que expanden ante ese vacío religioso y de orden espiritual, expanden sus propias creencias, que son asumidas por población local a través de muchos vehículos. En este caso, por ejemplo, es el vehículo sentimental, erótico, festivo, ¿no? Sí. Entonces, claro, esos son dos fenómenos que no queda bonito decirlos, porque pero son reales.
No queda bonito, y qué duda cabe que conforman de alguna manera el conjunto general. Pero a mí me parece que ni la homosexualidad, ni la inmigración, ni la santería son hechos. Habla de homosexualidad, ¿eh? Son hechos determinantes. No, pero la sexualidad también, vamos a ver, la sexualidad no ha estado, todavía no se ejerce con una libertad absoluta y todavía no es neutral. Hombre, vamos a probar de ellos un famoso cantante en esta semana que ha roto con su pareja después de casi 3 décadas de relación, cuando se revela esa tendencia homosexual por parte de su pareja, amenaza con demandarle por intromisión en el derecho al honor. Entonces, vamos a ver, resulta, no estamos celebrando el Día del Orgullo Gay, es decir, del orgullo simpático homosexual. ¿Cómo puede ser que entonces alguien se ofenda porque se revele su condición homosexual? No tiene sentido. Es decir, es más, yo, en mi opinión, no considero que esa condición sea vergonzosa. Tampoco es motivo de orgullo, sino que es una condición más, como yo tengo la mía, como yo tiene la suya. Pero de ahí a pasar a hacer un paréntesis para encerrarla, está fuera de lugar. Para que tú veas que hasta los más comprometidos públicamente y los que son símbolos de libertad, de progresismo, etcétera, etcétera, pues tienen también sus contradicciones y tienden. Pero bueno, a lo que yo iba es que yo creo que ni la santería, ni la homosexualidad, ni el hecho de ser inmigrante tienen incidencia o son relevantes algunos en este crimen. Le dan un entorno a ese morbo general que produce. No voy a discutir contigo, pero discrepo. Que ocurre, bien, yo creo que no son determinantes. Vale. O sea, pueden influir, hombre, vamos a ver. Hay 3 hombres solos que tienen relaciones sexuales entre ellos en un ambiente cerrado, oscuro, no sé qué. Bueno, pues mire usted, están puestos ahí precisamente porque tienen una tendencia sexual. Sí, pero hay un descenso ahí a las pasiones humanas, sea del tipo que sea, que a mí, por ejemplo, es lo que verdaderamente me llama la atención, que es, a mí, la palabra con la que yo escribiría todo esto es la palabra sórdido. La sordidez. Claro, hay un ambiente sórdido, y esa sordidez se puede producir por muchas circunstancias. Bueno, pero yo sigo pensando que no es determinante. Sigo pensando que no es determinante. Pues, y la verdad es que es por las sustancias psicotrópicas, a saber lo que se les pasó por la cabeza. Porque se supone que al muerto se tumba él personalmente boca abajo, con la cabeza boca abajo, le van a hacer un tipo de esoterismo, no sabemos de qué, o qué magia, y es cuando le dan con la piedra, pero porque estaban influenciados de alcohol y drogas. Entonces, yo creo que va por ahí. Es que nos encontramos... Se mezcla todo, pero yo en parte te doy a ti la razón de que yo no veo que sea esto ni por la santería, ni por los celos y tal, sino que convergió todo. Y claro, en estado catatónico como estaban los 3, pues... Claro. Como si le dan por saltar por la ventana, que se cree que son pájaros. El problema para saber qué es lo que realmente ocurrió, y sobre todo por qué ocurrió, es que estamos ante un crimen realizado en soledad. No hay testigos, y los únicos testigos son los propios personajes, los propios protagonistas de los hechos. Incluyendo al muerto. Claro. Porque, como decía García Andrade, lo que me contaron los muertos siempre hablan. Sí, siempre hablan. Y si no, es más, los muertos en este programa hablan siempre a través de Lis. Sí. Porque a través de Lis nos cuentan lo que les pasó. Sí. ¿Verdad o mentira? No, eso ante la autopsia y demás, eso es una regla que efectivamente es que los muertos hablan, y hablan muchísimo. Hay gente que no se calla ni muerta, Marcos. Pero lo que yo te digo. Claro, pero lo que sí es cierto, es verdad, es que contarnos el porqué, el detalle, darnos el argumento y darnos el relato de lo que ha ocurrido, no lo pueden dar nada más que por 2 personas, que son justamente los autores, que quieren exculparse y que se echan la culpa mutuamente. Con lo cual, si uno no rompe y no hace convincente su alegato, pues hará que no lleguemos a ninguna conclusión. ¿Qué pasó? No podemos más que suponerlo. ¿Y ninguno pensáis que pueda ser celos? No, yo estoy convencido. Yo no. Yo sí. Que las relaciones de 3 yo creo que no son fáciles, depende de qué parte estés. Eso. En este caso, claro, no quiero ser mala gente, pero vamos, señor guardia, apunte que estaba dentro de la pero si hay celo, el enfrentamiento estará no, yo estoy convencido que fueron celos, Bueno, pues el enfrentamiento estará entre el cubano
y el pescador, El marinero. no entre la pareja. El enfrentamiento, y sin embargo quien paga el pato es la pareja. sí, Y es puede más, ser entre la y pareja si es también. la pareja, y si es la pareja del cual el cubano Osvaldo está enamorado, si es la pareja de la que está enamorado Osvaldo, ¿qué hace Osvaldo matándolo? Quiero De todas decir, maneras, vamos a ver que el esto tema- está más confuso de lo que Es que el parece. móvil del brujo no está nada claro. Porque el otro puede ser celos o puede ser temor. Pues a eso que es le lo- denunciara pues los eso- caprichos que tenía la familia. Para un momentito, Pues esa es la dificultad a la que Ya, yo me pero es que refería. estamos hablando de entretenido, cosas antagónicas. el tema es entretenido, da para mucho tiempo y no lo tenemos. Yo nada más que haría una última ronda para que me contestéis de forma casi fugaz, telegráfica. Motivo del crimen, Fernando. Elemento Pues determinante. yo creo que fue casual y que fue por las drogas. Jorge. Yo diría que magia negra pura y dura. Cenaron gallina blanca y no hay nada peor. Marcos. Yo creo que las dos cosas, celo y droga. La combinación. Liz. 3 o multitud. 3 o multitud. Y tú ya estás conmigo en que son los celos que son un mal rollo. Que son más malos que el no, dolor. Que cuando empezamos 3, sí, pero luego no. Y No. que pim pam pum, toma la casita y para casa. Que no. Hombre, sí. Oye, por cierto, antes nos has Bueno, dicho que nos ibas a contar lo de la peste que sueltan los muertos cuando llevan mucho rato allí tirados. Sí, pues nada. Cuéntamelo. Coge el papel, cógelo. Estaban cógelo. Cógelo, que sí, papel no es nadie. Claro anda. que sí, que me lo sé. ¿Te lo sabes? Claro. Siempre me lo sé. ¿Esto es Llevo en enciclopedia? chuleta siempre. Habla que corto. 4 Que días. nos vamos ya hoy. 4 días más o menos, 4 o 6 días entre que se produjo la muerte y encontraron el cadáver. Así que mancha verde. Primero, ¿qué primeras escuadrones de la muerte habían llegado al cadáver? Bueno, en esos días a lo mejor no te encuentras mucho. Y si es en una habitación cerrada. Tú fíjate que en estos días se está celebrando el juicio del crimen de Pioz. Y una de las cosas que cuenta el propietario del chalet cuando llega y encuentra el cuerpo del matrimonio de los 2 niños son los cientos de millones de moscas verdosas y asquerosas que sobre la sangre seca por las paredes, las huellas de las manos de los niños con sangre, que además fue a los últimos a los que mató. En este caso, el crimen de Pioz, que como estábamos en el juicio ahora mismo, no lo vamos a tratar, pero quizás una vez unos haya... años. No, unos años no. A lo mejor el año que viene, la próxima temporada o a final de esta temporada, sí tratamos el crimen de Pioz si se ha dictado sentencia. Pues mira, para que te hagas una idea, lo de los bichitos, ayer justo hice una y había mosquitas pequeñas recién salidas de larva. De las larvas, ¿no? En Sí, las heridas. y llevaba aproximadamente una semana. Con lo cual, si está en un sitio cerrado, bichitos no tenía. Pero tenía la rigidez, ya se había pasado, las livideces ya estaban instauradas completamente y ya empezaba a oler porque estaría... Se había decantado toda la sangre, Eso es, obviamente, sí. con lo Y- cual estaba en la parte más próxima del cuerpo, próxima al suelo, ya estaba toda la sangre concentrada y amoratada, las zonas en contacto con el Depresión suelo estarían estaban blancas, por blancas. ejemplo, a la frente si Sí, se lo encontraron maniatado, O sea, lo que que sea. tuvieron que ser unas fotos. Yo, por ejemplo, esta semana he tenido ocasión de ver las fotografías de las autopsias del crimen de Alcácer. Uno de esos crímenes que no vamos a tratar en este programa por razones obvias. Porque como no podemos decir todo lo que pensamos, pues mejor no decimos nada. No tenemos ganas de que nos lleven a la cárcel ni cosas de esas. Y bueno, y por lo demás, el crimen ha sido un crimen francamente curioso. Vamos a cortar aquí porque se nos ha ido el tiempo volando. Se me pasa Llevamos rapidísimo. 40 minutos ya. Crimen ritual. Crimen ritual, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí os despido. Liz, ha sido un placer tenerte aquí siempre. una semana más, como siempre. Buenas noches. Vuelve. Sí, siempre soy buena. Fernando, muchas gracias por venir, criminólogo motero. Muchas gracias a vosotros. Jorge, nuestro abogado de cabecera, como siempre, gracias. Hasta la próxima, buenas noches. Don Marcos López Herrador, novelista, con Buenas libro noches. nuevo que acaba de republicar, Crímenes de Cine. Magnífico libro, Amazon, no os lo Casa del podéis perder. ¿Eh? Casa del Libro, FNAC, Corte Inglés. Corte Inglés. FNAC. En la FNAC además creo que sale en el catálogo de papel Sí, también, sí, que lo han seleccionado. sí, sí. Bueno, No, pues, sí, es un magnífico libro, no os lo perdéis. vamos, hay por lo menos la mitad que has escrito tú, esa es buena, No, no. seguro. La otra ya, Que yo ya no sepa, lo sé. aquí hemos escrito los dos a todo. plumilla. Todo. Muchísimas gracias, Marcos, por venir. Muchísimas Bueno, pues ya gracias saben por ustedes, invitarme. tienen ahí ustedes 3 libros para elegir de cara a estas próximas Navidades, Crímenes de Cine, y les dieron garrote, escrito con Marisa Hermida Pérez Evia, magnífica abogado penalista
afincada en el noroeste de España, en León, y uno de los abogados más importantes de aquella zona de España, una persona muy seria, muy competente, muy capaz, y también lo es escribiendo. Y ha escrito un magnífico libro sobre la pena de muerte y sobre 6 casos criminales que terminaron en ella, que tuvieron ahí su final. También tenemos Matar a una puta sale gratis, escrito por Liz Pérez, Tatiana Ballesteros y por este humilde servidor, en el que hablamos eso, pues de algunos casos criminales que terminaban de forma impune para los asesinos de estas mujeres. Y tenemos por último que despedirnos de ustedes y decirles, bueno, pues nada, que nos tienen en el Día de Autos, que ya saben que nos pueden seguir en Facebook, en YouTube, en iVoox, y que pueden contactar con nosotros en el diadeautos@gmail.com. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, y ya saben que en Onda Universitaria los martes de 4 a 5 tienen, a ondauniversitaria.es, tienen a Álvaro Miranda hablándoles en su programa Con Dos de Azúcar, que les prometo les va a entretener muchísimo. Muchas gracias, y ya saben, hasta el próximo programa en el Día de Autos. Les habló su amigo Francisco José Fernández Cruz Sequera. Buenas noches.